El barroco. Diferencias en pintura, escultura y arquitectura barroca entre los países Italia, España y Francia. Camila Casares Adame, Erika Adrián Vargas Gutiérrez y Raciel Alonso Guape, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Arquitectura. Pintura barroca o pintura del barroco nos referimos a las obras artísticas pictóricas producidas en el periodo barroco que sucedió en el siglo XVII y principios del siglo XVIII. El barroco como estilo artístico está inicialmente vinculado a la Contrarreforma católica y a la ideología monárquica absolutista. Se caracterizaba principalmente por dos cosas: una sensación de grandeza más contenido emocional. Fue a través de estos dos elementos que los pintores barrocos intentaron provocar estados emocionales en el espectador, apelando a los sentidos, a menudo de manera dramática. La pintura barroca reflejó la importancia de la religión en los países católicos, a la par que del gusto burgués en los protestantes, y se caracterizó por el realismo, la riqueza e intensidad de colores, así como un fuerte contraste entre luces y sombras. Ese arte ilusionista variaba enormemente en las historias que contaban: vidas de santos, historias de dinastías, mitos o cuentos de héroes. Características generales. Nacimiento de nuevos géneros pictóricos como los bodegones, vanitas y cuadros costumbristas. Se busca el realismo a través del efecticismo y la teatralidad. La luz y el color pasaron a ser grandes protagonistas encargados de producir la profundidad y perspectiva. Tenían volumen y detalle, en lo que para muchos constituyó el dominio total de las técnicas pictóricas, tanto como el óleo como el fresco. Las obras tenían grandeza y sensualidad, fuerte contenido emocional, y se usaba el realismo o naturalismo y el clasismo. Aplicaban el tenebrismo, que era el uso de luz y sombras. Los colores y la iluminación de la obra difuminan los contornos y el dibujo pierde las líneas marcadas. La técnica que se usa con mayor frecuencia es la pintura al óleo. Se consigue profundidad y dinamismo. Se busca plasmar la realidad tal y como es, con mayor precisión posible, como en el fotorrealismo. Predomina el tema religioso, pero también comienza a surgir una fuerte pintura pagana con representación de la vida cotidiana, la naturaleza y retratos. Además de pintar sobre lienzos, en el barroco era común realizar pinturas al fresco sobre las bóvedas, cúpulas o techos de iglesias y demás edificios barrocos. La pintura barroca italiana. La pintura barroca en Italia busca romper el estilo del manierismo, que era mal visto, lo cual se llevó a cabo por dos grupos importantes de pintores con claras diferencias. Uno era Caravaggio y por el otro bando los hermanos Carracci. Caravaggio se convirtió en el mejor representante del naturalismo, ya que abordaba temas sobre la vida cotidiana empleando imágenes tétricas y utilizando efectos de luz. Los claroscuros mostraban viveza e intensidad. Estos no muestran los ideales típicos de belleza, sino que muestran tal y como es la realidad. Una buena parte de los pintores barrocos cultivaron el caravaggismo, creando excelentes obras de arte. Sin embargo, los hermanos Carracci forman lo que se conoció como el clasismo, el cual parte del naturalismo, pero embellece e idealiza esta realidad. Los temas que mostraban son inspirados en su mayoría de la cultura grecolatina y seres mitológicos. Rafael y Miguel Ángel son fuertes influencias en el barroco clasista. En las pinturas, la luz es suave, al igual que el color, y se pintan frescos en techos. Ambas tendencias en la pintura barroca italiana dejaron secuela y sirvieron para renovar los escenarios pictóricos. La pintura barroca en España. El siglo XVII es considerado como el siglo de oro de la pintura española. Coincide con el periodo con el que se desarrolló en Europa la corriente artística del barroco. En la península ibérica encontramos algunos de los artistas más conocidos e influyentes de la pintura barroca. Cabe mencionar que el corazón de la Contrarreforma estaba en España. La pintura barroca española presenta una serie de elementos comunes resultado de las circunstancias políticas y religiosas de la región. España ha sido siempre una nación católica y es precisamente en este país donde la Contrarreforma se aplica con mayor rigor, por lo que produce un gran impulso artístico gracias a ello. Madrid, Sevilla y Valencia fueron los principales enclaves de la pintura barroca española, de clara temática católica, ya que muchas de sus obras fueron encargadas por la Iglesia.
El realismo de los cuadros, cuyos múltiples focos de luz generan sombras abundantes en cuadros grandes y complejos de mucho movimiento, será utilizado por la Iglesia para acentuar la pasión en los fieles. Muchos pintores españoles de la época acusaron la influencia de Caravaggio y el tenebrismo italiano. Existe una deliberada ausencia de la sensualidad en la pintura y el principal cliente de los pintores es la Iglesia de la época. A continuación se mencionarán algunos pintores sobresalientes del barroco en España. Pintura barroca española de la Escuela Valenciana. Ribalta. Las características más acusadas de Ribalta son el tenebrismo, la sobriedad del gesto de los personajes y la representación de los valores táctiles, como la diferencia en telas, colores, etc. José de Ribera es uno de los grandes artistas de la pintura barroca española. Él se empapa de las influencias del tenebrismo del Caravaggio. Ribera sintió predilección por pintar cuadros que mostraban las gentes sencillas de la época. Él destacó por su impecable y realista tratamiento en la piel y las arrugas. Pintura barroca española de la Escuela Andaluza, en Sevilla. Zumbarán es el llamado pintor de frailes, porque recurrió a muchas de las representaciones de frailes y temas religiosos. También realizó bodegones. Casi toda la obra de Zurbarán es tenebrista. No importa la perspectiva y se aprecia una falta de habilidad en la composición. Valdés Leal fue un pintor que se recreó en reflejar la parte más cruda de la vida. Leal simboliza la visión dura de la Contrarreforma. Son famosas sus obras por las alegorías de la muerte. Murillo se centró también en la temática prácticamente religiosa. A diferencia de Leal, Murillo presenta la cara dulce de la Contrarreforma. Sus clientes fueron las órdenes religiosas y algunos párrocos. Al principio se adhiere al tenebrismo y pinta escenas de cámara, cuyos protagonistas son los niños. Sin embargo, en sus últimos años su pintura se hace más colorista. Pintura barroca española de la Escuela de Madrid. Diego Velázquez. Velázquez es el pintor barroco español más importante y una de las máximas figuras de la pintura universal, porque aplica su genio con fortuna en todos los temas, religiosos, mitológicos, retratos, históricos, paisajes, bodegones, etc. Pintura barroca francesa. En Francia predominaba el manierismo para la época y la influencia del barroco lo hizo convertirse en un clasicismo bastante sobrio, habitual en el decorado de palacios y abundante en retratos y temas mitológicos. El barroco francés estuvo directamente influenciado por el rey Luis XIV, quien prefirió un clasicismo más digno al estilo barroco de Italia. El pintor más destacado de la pintura barroca francesa fue Nicolas Poussin, el cual fue influenciado por el estilo de las corrientes italianas. Empleaba culturas grecorromanas como inspiración. Por la vertiente caravagista fueron destacados los artistas. No obstante, el barroco en Francia fue algo más que una corriente e influencia, transformándose más tarde en el rococó. Dentro de la pintura barroca francesa encontramos dos escuelas, la naturalista, encabezada por Georges Latour y los hermanos Lenain, y otra clasicista, cuyos máximos representantes serían Poussin y Claude Lorrain. La escuela naturalista. A Georges de Latour lo podemos clasificar como un seguidor de Caravaggio. Sus pinturas tratan temas religiosos y de género, y sus composiciones juegan con volúmenes geométricos y planos. En sus cuadros apreciamos una luz envolvente, diurna o nocturna. En cambio, los hermanos Lenain realizan retratos individuales o en grupo, y con un aire sensible. Su estilo influyó en pintores de renombre del siglo XIX, como Courbet o Millet. La escuela clasicista. Nicolas Poussin representará en sus cuadros los sentimientos humanos, pero de una forma serena, no exaltada, que era más habitual en el barroco. Incluye en sus cuadros arquitectura con un sentido heroico y erudito. Por estas dos características lo podemos considerar de la escuela clasicista. En su obra encontramos cuadros de tema mitológico o de paisaje geométrico. Claude Lorrain quizás es el más conocido de los pintores barrocos franceses, también llamado Claudio Lorena.
En sus obras encontramos paisajes sosegados con la luz crepuscular, arquitecturas clásicas y pequeños personajes que ayudan a crear la perspectiva. Al analizar todas las diferentes características de la pintura barroca en estos tres países, se puede concluir que la pintura italiana era tétrica y con muchas sombras, además de dividirse en dos, naturalista y clasicista, y sin duda tenían muchas representaciones católicas además de otros temas, pero siempre predominaba el catolicismo. En cambio, en España surgieron más pintores del barroco con obras impresionantes y sobresalientes, aunque algunos con temas muy distintos y que además dominaban diferentes técnicas. Cabe mencionar que la Contrarreforma hizo que la mayoría de las pinturas en España en esos momentos fueran encargos de iglesia y por lo tanto fueran con temas católicos y religiosos. La pintura española se destaca por su realismo, además de usar menos sombra en sus pinturas y más luz. En España no se dividió como en Francia o en Italia, pero puede verse claramente cómo algunos pintores representaban escenas mucho más oscuras que otros o lo contrario mucho más alegres, mostrando las dos caras del barroco. Por otro lado, en Francia se considera el barroco el paso que falta para llegar al rococó. Los temas en pintura son mucho menos católicos y de igual forma se dividen en dos corrientes, naturalista y clasicista. En el naturalista se muestra el excelente manejo que Georges de Latour tenía con las luces y las sombras y que los hermanos Lenain no se avergonzaban de mostrar la realidad en sus pinturas como a los campesinos. En cambio, en la clasicista querían embellecer la realidad como lo hizo Poussin. Además, que Claude Lorrain muestra pinturas paisajistas que no eran comunes en las pinturas barrocas. Arquitectura barroca. Italia, Francia y España. Dando referencia a la época barroca y teniendo en claro lo que fue el arte de la pintura, muchos de los artistas también eran reconocidos arquitectos en los que destacaban por sus grandes obras. Dentro de este lapso, en la arquitectura se desarrollan las monarquías absolutas, que refiere al arte para exaltar el poder político y para transmitírselo a los súbditos. Pero dentro de todo esto, da un giro dentro del urbanismo general, el cual se le llama nuevo urbanismo, el cual se desarrolla en ciudades grandes y lo especifican en el centro donde reside el poder laico y eclesiástico. Todo este cambio tenía un propósito elemental, el cual se constituía como reformas en las que el objetivo era causar admiración, conmover a los fieles, expresar el poder de los gobernantes, que comúnmente eran los que mandaban crear la arquitectura y convertir las ciudades en la imagen de su propio poder, que los demás vieran el gran potencial que tenían. Los grandes arquitectos barrocos mantenían un patrón de diseño urbano, pero esto para dar mayor fuerza de poder a la monarquía como planos urbanísticos que con ejes confluyen el punto clave como plazas, templos, palacios, así como también daban una característica de edificios con fachadas llamativas y en algunas obras jardines privados y públicos. Esto en la mayoría de la arquitectura de la época barroca. Todo este arte iba al servicio del Estado de la Iglesia. Arquitectura española barroca. El barroco en este país de España es un estilo esencialmente regionalista, no sigue unos patrones universales. Podemos distinguir el barroco castellano de andaluz o del gallego, ya que en cada región de España encontramos una modalidad con personalidad propia. La primera mitad del siglo XVII constituye el inicio de la arquitectura barroca en española. Este primer barroco está muy vinculado con Juan Medera, a su principal monumento, el Escorial. Los ideales de la Contrarreforma facilitan la pervivencia de este modelo arquitectónico. Será a mediados del siglo cuando empiecen a eliminar los vestidos herrerianos y ornamentales se hagan más flexibles. Esto se debe a su gran medida a la participación en la arquitectura de hombres polifacéticos, mitad arquitectos, mitad pintores, y estos a su vez escultores, como Alonso Cano. En el siglo XVIII, la riqueza y la fantasía decorativa alcanzan su apogeo
en las construcciones de la familia Churriguera, Rivera o Fernando Casanova. Es el momento de esplendor de nuestro barroco más cástigo y popular. Pero encontramos también durante este siglo una arquitectura promovida por la corte y la academia, importada desde Francia e Italia, que es más clásica y academística. Los Borbones recurrían a los arquitectos franceses e italianos para acometer las principales obras reales, y estos son los encargados de introducir la nueva corriente, ejemplo, el Palacio Real de Madrid. Ambas tendencias, la barroca castiza y la barroca cortesana, convivirán a lo largo del siglo XVIII. En esta época había en particulares grandes arquitectos como Juan Gómez de la Mora. Una de sus grandes obras, el Convento de la Encarnación de Madrid, es el mejor ejemplo de purísimo y sobriedad vinculado a el Escorial. Pero a pesar de las aparentes austeridades de líneas, hay elementos que apuntan la nueva estética, como el excesivo alargamiento de la fachada o el aguzado frontón. Proyecto a la Madrid, la Plaza Mayor y el Ayuntamiento, sin salirse del recuerdo herreriano, y en Salamanca el Colegio Región, conocido como la Clerecía. También se encuentra en este país un gran número de artistas, y no solo de la arquitectura, pero realmente dejó grandes aportaciones, llamado Francisco Bautista. Como la disciplina herreriana comienza a aflojar, introduce disposiciones y formas ornamentales nuevos que encajan con el estilo barroco. Su arquitectura fue majestuosa, tanto en la fachada como en los interiores. Le gustaban las órdenes gigantes, el claroscuro y el mercado sobreado que produce. Supo modular el espacio y lograr sensaciones ambientales. La Catedral de San Isidro obedece a la tipología clásica de la iglesia como reformista, una nave con capillas, cruceros con una gran cúpula y presbítero con profundidad. Utilizó el famoso sexto orden dórico corintio en columnas y pilastras gigantes, lo más original en la fachada. Un rasgo innovador fue enlazar en cadenas de arriba hacia abajo los diversos huecos, fachadas e interiores. Arquitectura francesa barroca. La arquitectura francesa barroca, a veces llamada clasicismo francés, fue el estilo de la arquitectura que floreció durante los reinados de Luis XIII, Luis XIV y Luis XV, en los que se iniciaron una serie de construcciones de gran fastuosidad que pretendían mostrar la grandeza de los monarcas y del carácter sublime y divino de la monarquía absoluta, especialmente de Luis XIV, el Rey Sol, o también llamado el Astro Rey, de quien emana toda la sabiduría, toda la luz, y que con su gloria ilumina a toda Francia, quien tomó el Palacio de Versalles como expresión de su poder y de su propia persona, convirtiéndose así en el prototipo de la residencia áulica del príncipe absoluto. Coincidirán con un periodo de bonanza económica en el cual una amplia nobleza y una burguesía pudiente serán capaces de permitir los excesos y la constante representaciones de estilo teatral, aunque se percibe ciertas influencias de la arquitectura barroca italiana. Esta fue reinterpretada dando prioridad a la sobriedad, la armonía y la calidad, siendo más fieles al clasicismo renacentista. Fue precisada por la arquitectura renacentista y por el manierismo, y fue seguida, el cual segunda mitad del siglo XVIII, por la arquitectura neoclásica. Ahora, como ya antes se había comentado, existe en lo personal una impresionante obra en el cual se llama Palacio de Versalles. Inicialmente Versalles había sido un pequeño pabellón de casa construida en 1624 por Philibert Leroy.
En ese momento Versalles se convirtió en el escenario de fastuosas fiestas, lo que ocasionaba muchos inconvenientes dado que se había de desplazar miles de personas y además no había espacio suficiente para alojar a toda la corte. Hasta 1668, Versalles solamente era una mansión de campo a la que Luis XIV se retiraba frecuentemente en compañía de familias y con sus más allegados. En 1682, Luis XIV expresó su deseo a su superintendente de finanzas, James Webster Colbert, de trasladar la corte a Versalles, es decir, albergar a unas 4.000 personas entre príncipes, sirvientes, ministros y demás cortesanos. Ellos requerían una obra colosal. La tercera y última gran ampliación se alargó hasta el año 1692 y fue llevada a cabo por Jourdain Mansart, quien quintuplearía la superficie de la residencia, añadiendo 2 gigantescas alas laterales al núcleo central que se desarrolla alrededor del patio de mármol. Versalles se transformó así en la capital de la gran nación, una ciudad de mansiones para los cortesanos, importantes jardines llenos de esculturas y fuentes, ministerios para la administración, cuarteles para la guardia y viviendas para los criados, todos ellos simétricamente articulados en torno al palacio, que a su vez tiene como eje central la Cámara del Rey. Después Mansart añadió 2 alas en la escuadra y las nuevas dependencias. Ahora bien, se sabe que dejando a un lado los palacios, hay una peculiaridad dentro de la época barroca francesa y es la cúpula, la principal innovación de la arquitectura religiosa barroca francesa. Fue la introducción de la cúpula o domo sobre la nave central, un estilo importado del barroco italiano. Arquitectura italiana barroca. La arquitectura barroca italiana se refiere a la arquitectura barroca practicada en la península itálica, en lo que hoy es Italia. En una época en la que las ciudades-estados gradualmente había ido perdiendo su independencia y estuvieron bajo la dominación extranjera, primero bajo España, después bajo Australia. Se inició en Roma a principios del siglo XVII, se difundió primero por las ciudades italianas y luego en el resto de Europa y América, y ejerció su influencia en todo el mundo católico. Precedido por el Renacimiento y el manierismo, se desarrolló a lo largo del siglo XVII, durante el periodo de absolutismo, y fue sucedido por el rococó y en el clásico. El término barroco, originalmente despectivo, indicaba la falta de regularidad y el orden, que los defensores del neoclásico, influenciados por el racionalismo y de la ilustración, consideraban una indicación de mal gusto. De hecho, las características fundamentales de la arquitectura barroca, altamente decorativas y teatral, fueron las líneas curvas como patrones sinuosos, como eclipses, espirales o curvas, con una construcción policentrista, a veces con motivos que se entrelazan entre sí, para ser casi indescifrables. Todo tenía que despertar asombro y el fuerte sentido de la teatralidad empujaba a los artistas a la exuberancia decorativa, combinando pintura, escultura y estuco en la composición espacial, y subrayando todo a través de subjetivos juegos de luces y sombras. Los arquitectos barrocos tomaron los elementos básicos de la arquitectura renacentista, incluidas las cúpulas y las columnas, y lo hicieron más altos, más grandiosos, más decorativos y más teatrales. Los efectos interiores a menudo se lograron con el uso de la cuadratura o pintura combinada con la escultura. El ojo era dirigido hacia arriba, dando la ilusión de que está mirando al cielo. Grupos de ángeles esculpidos y figuras pintadas se amontonan en el techo. La luz también se usó para lograr el efecto escénico. Fluía desde las cúpulas y se reflejaban
Los primeros ejemplos en los que este estilo es plenamente reconocible se puede encontrar en algunas obras de Carlo Moderno, como la fachada de Santa Susana, o también la fachada y nave de San Pedro del Vaticano y la Basílica de San Andrea, cuya fachada fue completada en 1655 a 1665 por Carlo Rainaldi. De Martino Longin, el joven, construyó una fachada de la iglesia de los Santos y Vicente y de otros, en los que se destaca el intento de reforzar el eje central de las fachadas mediante el uso gradual de las pilastras, semicolumnas o columnas. Cabe destacar las transformaciones urbanas principalmente debido a la actividad del Papa Sixto, que, con el apoyo técnico del Domenico Fontana, promovió el primer proyecto moderno de planificación urbano de la ciudad de Roma. Se trazó nuevas vías en grandes ejes rectos que conectaban las áreas más importantes de la ciudad y los principales edificios religiosos y administrativos. Y también se construyeron o se constituyeron también organizaciones grandes de plazas y edificios importantes. El estilo barroco pronto se extendió más allá de los confines de la ciudad, llegando primero a Turín, donde la corte de la Casa de Saboya, particularmente receptiva, necesitaba plasmar en obras ambiciosas su reciente promoción política, y para ello empleó un destacado trío de los arquitectos: Guarino Guarini, Filippo Guvarraya y Bernardo Minotti. Cabe destacar que Italia fue quien explotó más la época barroca, como muchos de sus artistas como escultores, arquitectos, ingenieros, dibujantes, entre otros. Escultura barroca en Italia, Francia y España. Características generales de la escultura barroca. La escultura barroca es la denominación historiográfica de las producciones escultóricas de la época barroca, de comienzos del siglo XVII a mediados del siglo XVIII. Se trata de una escultura realista en la que aparecen composiciones de gran dinamismo, un dinamismo que no es ordenado sino espontáneo. Utiliza materiales como mármol, bronce y madera. Los temas tienden a ser más profanos y mitológicos, en donde el desnudo adquiere particular importancia. Los retratos y bustos recobran su importancia, continúan haciéndose monumentos funerarios en los que se exalta la fama y la virtud. Sin embargo, predominan los temas religiosos. Se acude frecuentemente a las fuentes mitológicas, pero además la escultura se vuelve urbana. Aparecen en las calles, plazas y fuentes, integradas con la arquitectura. Predomina el gusto por el movimiento, la realización de esquemas compositivos libres de geometrismo, la inquietud que se manifiesta en personajes y escenas y la importancia de los ropajes. Escultura barroca en Italia. Italia es considerada la cuna del arte barroco. En este lugar nacieron grandes y reconocidos escultores del barroco, los cuales fueron desarrollando y perfeccionando sus grandes obras. Las características de la escultura barroca en Italia son: naturalismo. Se pretende representar las cosas tal y como son. Ello aleja al barroco del clasicismo o idealismo y nos acerca a la representación de los sentimientos. Dinamismo. Se da mucha importancia al movimiento. Para representar este movimiento se recurre a estructuras diagonales y a líneas curvas sinuosas. Contrastes lumínicos. Importancia de la representación de las calidades de los objetos. Los materiales empleados en la escultura barroca en Italia son preferentemente el bronce y el mármol. En cuanto a los temas tratados, predominan muy especialmente los religiosos, aunque también hay temas mitológicos y retratos. Los escultores italianos tienen un papel memorable en la escultura mundial. Sus obras se encuentran dispersas en muchos museos y lugares públicos muy importantes. Entre los escultores más reconocidos del periodo barroco se destaca el escultor Gian Lorenzo Bernini, que domina con perfección la técnica que aprendió de su padre Pietro Bernini. Acostumbraba a representar las figuras de sus obras en el momento de máxima tensión y al usar el desnudo en sus composiciones.
Su escultura se caracteriza por la teatralidad compositiva que resuelve en escenas. Tiene obras mitológicas como Apolo y Dafne, la fuente de los 4 ríos, religiosas como el baldaquino de San Pedro y el éxtasis de Santa Teresa, y retratos como los bustos de Luis XIV en 1665 y el cardenal Borghese en 1632. Alessandro Algardi, que nació en Bolonia el 31 de julio de 1595, fue un escultor italiano del Alto Barroco, activo así exclusivamente en Roma, donde durante las últimas décadas de su vida fue el principal rival de Gian Lorenzo Bernini. Hizo obras como la tumba de León XI, el Vaticano o la tumba de León XI. Escultura barroca en Francia. La escultura del periodo barroco francés se reconoce por su carácter cortesano, mitológico y decorativo. Predominan los bustos, las estatuas ecuestres, las alegóricas y la escultura funeraria. Tiene cierta tendencia al clasicismo. Destacan los retratos casi siempre de carácter funerario con escultores como Simon Guillain y Jacques Sarracine. Durante el periodo barroco, la escultura entró a formar parte del arte oficial que exaltaba a la monarquía absoluta, con centro en el Palacio de Versalles. Escultores franceses reconocidos: François Girardon, de gusto clásico, Apolo y las ninfas, la fuente de las pirámides o el sepulcro del cardenal Richelieu, donde presciende toda la integración con la arquitectura a favor del efecto teatral. Jean-Baptiste Duby, fuente del Carro del Sol o el Carro de Apolo en Rodano. Pierre Puget fue el más típicamente barroco por su dramatismo, tensión y la violencia formal de sus obras, claramente influido por Bernini, por lo que tuvo dificultades para que sus obras fuesen aceptadas en la corte. Milón de Cortona, Alejandro y Diógenes, Andrómeda liberada por Perseo. Anthony Coixebox, gran retratista en busto, realizó numerosas estatuas para el conjunto de Versalles y los mausoleos de Mazarino y Colbert Nicolas Gustav, y su hermano Guillaume Cousteau, caballos de Marly. El estilo de Guillaume, más vigoroso, denota la influencia del barroco italiano que conoció a su estancia en Roma. Escultura barroca en España. La escultura en España es esencialmente religiosa. Son imágenes de estética recargada que presentan el sufrimiento y el dolor. Entre los trabajos más destacados están los retablos para altares de iglesias, donde aparecen figuras exentas y en bajorrelieve. Los temas mitológicos y profanos están ausentes y solo el ámbito de la corte se da a escultura monumental. Las características generales son: sentido de movimiento, energía, tensión, composición asimétrica con predominio de las diagonales y escorzos, fuertes contrastes de luces y sombras que realizan los efectos escenográficos y el naturalismo. Destaca con mucho la imaginería, siendo el material más utilizado la madera, siguiendo la tradición hispana con policromía y la técnica de estofado, tanto en bulto redondo como en relieve. Se procura una gran verosimilitud calificada habitualmente de realismo o naturalismo. Las imágenes aparecen con todo tipo de postizos, cabello natural, ojos y lágrimas de cristal y ricas vestiduras de tela real. La finalidad es provocar una profunda emoción religiosa en el espectador. Por otro lado, se distinguen dos escuelas principales, la escuela andaluza y la escuela castellana. En la escuela castellana, centrada en Valladolid y Madrid, se presenta una escultura tremendamente realista cuyas señas de identidad son talla completa, el dolor y la crueldad con abundancia de sangre, profundo y dinamismo, caricaturización de los personajes malvados, intenso modelado y unos rostros con fuerte expresividad. Algunos escultores reconocidos de esta escuela son Francisco del Rincón, el gallego Gregorio Fernández, Juan de Ávila y su hijo Pedro de Ávila, Luis Salvador Carbona y en Madrid Juan Sánchez Barba y el portugués Manuel Pereira. En cambio, en la escuela andaluza con focos en Sevilla, escuela sevillana, Granada, escuela granadina y Mágala, escuela malagueña, se huye de la exageración, la idealización, predomina la serenidad y las imágenes bellas y equilibradas con un modelado suave. Los grandes escultores de esta escuela son Juan Martínez Montañés, Alonso Cano, Pedro de Mena, Fernando Ortiz, José de Mora,
Pedro Roldán, su hija Luisa Roldán, la Roldana, Juan de Mesa, José Risueño, Bernardo de Mora, Andrés Carvajal y Pedro Duque y Cornejo, José Montes de Oca. En conclusión, el barroco denotó un periodo artístico en el cual los individuos expresan la religiosidad, espiritualidad, tanto en la arquitectura, escultura, pintura, entre otras más. El barroco es el desenlace de una serie de corrientes artísticas y culturales previas que hicieron coincidir en este estilo artístico. En cuanto a la pintura, el arte barroco es un fenómeno que trasciende a lo social, lo político y lo religioso. Los pintores desarrollan técnicas especiales que los hacen destacar, además de transmitir sensaciones y sentimientos al espectador. Las pinturas barrocas tienen una gran influencia por parte de la Iglesia, sin embargo, también surgen otros temas como la vida cotidiana y la mitología. Las técnicas especiales de claroscuros y perspectiva le dan ese toque de realismo a las pinturas y grandes obras de arte que se desarrollaron en este periodo. Aunque no todos los pintores estaban de acuerdo con sus representaciones, todos poseían un talento inigualable, logrando sensaciones con sus pinturas hasta el día de hoy. Refiriéndonos a la arquitectura, el barroco fue un movimiento artístico y cultural muy importante en el rompimiento de la antigüedad de las pautas establecidas en el Renacimiento y en la transición hacia los tiempos modernos. De entre los muchos estilos arquitectónicos, el que más destaca por la forma en que fue aplicado en cada región es el barroco. Este estilo no solo marca la identidad de la Iglesia, sino también pasó a conformar gran parte del carácter del Estado. Esto le dio más alcance y desarrollo en comparación de otros estilos. El barroco es esencial en el estudio de la arquitectura, puesto que conforma lo que fue el pilar del poder en ese entonces, reafirmando una vez más que la arquitectura no es solo una herramienta de belleza, sino también de poder. La escultura barroca forma parte del periodo de la arquitectura barroca en Europa que prescindía del Renacimiento. Durante este periodo en Italia y Francia, las fachadas adquieren máxima importancia, y de esta manera es como la escultura tuvo un gran impacto en la arquitectura como un elemento decorativo y ornamental. Denominado de esta manera los elementos decorativos sobre los constructivos, básicamente la escultura barroca fue una forma de decoración arquitectural. La escultura barroca en la época no solo va unida frecuentemente a la arquitectura, sino también al urbanismo. Hace un rechazo hacia la simplicidad y le da una búsqueda a lo complejo, el gusto por lo infinito, por lo teatral y lo efecticista. Todo esto a través de la conceptualización de sus obras escultóricas y arquitectónicas, ya que en Italia abordaban temas tales como los mitológicos y los religiosos. En Francia predominaba lo mitológico, lo decorativo, lo alegórico, funerario, y en España esencialmente lo religioso a través de obras de estética recargada que representaban el sufrimiento, dolor e intensa espiritualidad, que aparecen con frecuencia en las escenas escultóricas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. El arte escultórico barroco, en sus más amplias manifestaciones artísticas, es un fenómeno complejo de índole social, político y religioso.